válido, pero se quiere incluso fino. Yo no me siento. Tú en el centro. No hace falta hacer mucho, ¿sabes? Porque ¿Qué luz hay aquí más tremenda, no? Claro. Yo saco estos papeles previamente, que si no después... A mí no me importa nada. Bien, vamos a seguir esta mañana el ciclo del intelectual y su memoria con la entrevista que José Antonio Fortes va a hacer a José Manuel Caballero Bonal, otro de los representantes del grupo poético y literario del 50. Va a ser muy interesante la coincidencia de las entrevistas entre Ángel González y Caballero Bonal, porque se va a poder comprobar perfectamente, de una parte, la semejanza de mundos, la atmósfera que reúne a los escritores del 50 en su empeño de modernización y recuperación de la tradición española en la posguerra. Se van a ver las semejanzas muy claras, pero al mismo tiempo se va a ver también la personalidad, las diferencias que dentro de esta atmósfera común tienen los escritores del 50. Y en este sentido, la personalidad de Ángel González y de Caballero Bonal va a servir perfectamente para ilustrar semejanzas y peculiaridades, originalidades de estos escritores del grupo del 50. Yo simplemente, en nombre de la Facultad de Filosofía y Letras, darle las gracias a Pepe por estar con nosotros y pasarle enseguida la palabra a José Antonio Fortes, que es el encargado de hacer la presentación y de llevar la entrevista. Ante todo, buenos días y darle la bienvenida a Pepe, a Caballero Bonal, porque realmente la Universidad de Granada y la Facultad de Letras tiene que sentirse muy honrada de tener entre nosotros, de tener en ella, a un intelectual tan serio, tan rotundo, tan firme en sus convicciones y en sus actitudes intelectuales durante un tiempo tan difícil, de una posguerra tan larga, cuando él no cede en absoluto en el trabajo de la palabra, bien sea trabajándola en la poesía o bien sea en la novela, encontramos siempre en su escritura unas posiciones, insisto en el término, unas posiciones bien cimentadas, con una convicción envidiable. Siempre tendremos que volver a su palabra escrita para aprender a entender la historia, a abrir realidades nuevas frente a la situación que hoy nos domina de intelectuales descafeinados, comparsas, intelectuales light. Cuando uno, ante la situación tan dominante de intelectual light, encuentra el trabajo poético y narrativo de Caballero Bonal, tenemos la obligación de, históricamente, afirmar que él, en absoluto, podrá ser nunca alguien sometido a ningún poder. En él aprenderemos a no ser sumisos, ni obedientes, ni sometidos, insisto. Ciertamente hay que empezar, debemos empezar nosotros, para recorrer tu biografía, tu experiencia, eso que nosotros tendremos que aprender de memoria y no olvidar, para no caer en errores, debemos comenzar pues por los primeros pasos de tu aprendizaje, de tu formación. Necesariamente hay que empezar a recordar tus tiempos de estudiante en Sevilla, tus primeros poemas, porque bien sabido es por todos cuándo nació, dónde nació, en qué año nació, ¿verdad?
Primeros pasos, por tanto, de tu formación intelectual, tus primeros poemas. Háblanos un poco sobre ello. Voy a intentarlo. A lo mejor no consigo aclarar lo que yo tampoco tengo muy claro. Siempre se pregunta a los escritores por qué empezaron a escribir, en qué momento, debido a qué estímulos o circunstancias. Y yo eso lo tengo bastante claro. Tengo la memoria muy fija en un dato absolutamente concreto respecto a mi aprendizaje o al momento en que yo decidí ser escritor. Cayó en mis manos una vieja biografía de Espronceda que andaba por mi casa, y a través de esa lectura yo me quise parecer a Espronceda, no solo por la poesía de Espronceda, sino por la actitud de ese hombre intrépido, enfrentado a un mundo con el que no estaba de acuerdo, y sobre todo dentro del pensamiento, de la imaginación romántica. Espronceda fue mi primer modelo. Pero no, insisto, no como en tanto que poeta, sino en tanto que hombre romántico sumergido en una situación histórica determinada. Y a partir de ahí, pues ese intento de querer parecerme a Espronceda me llevó a escribir mis primeros poemas amorosos en los años, debía ser en los años 46, 47, cuando yo tenía 20 años o 19. Y luego pues ya pues me fui más o menos aficionando, queriendo ser el protagonista de mi propia vida a través de la poesía, y así hasta hoy. Pero me has hablado un poco de Sevilla. De ¿no? Sevilla. Sí. Yo antes que ir a Sevilla tuve una primera vocación, también derivada de mis primeras lecturas de libros de aventuras. Yo fui un lector muy precoz de Salgari, sobre todo de Salgari, antes que Stevenson, Jack London, etc. Salgari para mí fue un deslumbramiento como hombre de acción. Yo siempre cuento que cuando pusieron en la televisión la serie de Sandokan, yo estaba absolutamente esperando todos los días, o cada día de la semana que ponían la serie, las aventuras de Sandokan. Cuando acabaron me sentí muy frustrado y creo que ya no volví a ver la televisión hasta hace muy poco. Pero en todo caso, hablo de esto porque Sandokan, y sobre todo Salgari en su aspecto más general, como novelista, como creador de mundos aventureros, me influyó mucho. Y yo entonces quise ser marino, naturalmente. Y me fui a Cádiz a estudiar náutica durante un par de años, que estuve, pues, mis primeras vinculaciones literarias fueron en esos años, el año 46, 47 también, con el grupo Platero, un grupo de poetas gaditanos, y muy poco después con un grupo de poetas cordobeses que hacían la revista Cántico, Pablo García Baena, Ricardo Molina, Juan Bernier, etcétera, con los que me sentía muy a gusto y sobre todo nos divertíamos mucho, por ahí pues tomando copas por las noches y en Córdoba o en Cádiz o en Jerez. Pero el clima jerezano era muy hostil, culturalmente hablando. Allí no podía ocurrir nada con lo que uno estuviera de acuerdo, y decidí entonces pues irme, después de estudiar en Cádiz, irme a Sevilla a hacer Filosofía y Letras, la facultad entonces de Filosofía y Letras. Esos años son para mí muy oscuros, muy deprimentes desde el punto de vista cultural. Aquella facultad de los años, de los finales años 40, 47, 48, 49, era una facultad retrógrada, invadida por una serie de elementos de la política franquista, y que esa especie de asfixia cultural, intelectual de aquellos años, pues se reflejaba muy bien en la facultad, y yo allí pues no aprendí absolutamente nada. Me dediqué a leer, a vivir por mi cuenta, a frecuentar amigos más o menos con las mismas aficiones que yo, y no recuerdo o no tengo la memoria clara de que aquello me sirviera de algo, a no ser de iniciación a la vida. Es decir, que entonces en Sevilla no tienes contactos con escritores sevillanos hasta No. que te vas para Madrid.
Porque los primeros libros, tú publicas un primer libro de poemas en Sevilla. No, en Sevilla no. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, hay un primer libro de poemas en Sevilla, pero en fin. No. ¿Tu primer libro? Sí, seguro. Recuerda un poco, Pepe. Pues no recuerdo, de verdad, no tengo... Yo tengo consignado una edición sevillana de versos, primeros versos, antes del premio Boscán. Ah, no, eso es un error bibliográfico. Vaya. Sí, que quiero, porque de Muy cuando bien. en cuando en mis notas bibliográficas, exactamente los índices o la lista de libros publicados por mí, aparece un libro fantasma que se llama Poesía, 1946-49, que yo nunca escribí. Exactamente. Pero que ha sido, como todos sabemos, los errores se perpetúan a través de los personajes interesados en la obra de uno, pues copian los errores anteriores, y yo ese libro no lo escribí, ni tengo la menor idea de qué se trata. Mi primer libro publicado es Las Adivinaciones, del 52, en la colección Adonais de Madrid. Sí. Muy bien. Es muy necesaria tu precisión porque así desmiente o desmonta las versiones oficiales bibliográficas montadas sobre ello. Bien, tus primeros versos entonces, y fue la tesis de Adonais, ¿no? Sí. Significa tu inclusión dentro de toda una nueva corriente poética madrileña. ¿Tú en ese momento ya te habías ido a Madrid? ¿Estabas por irte? ¿Fue aquello un impulso para irte? Sí, yo publiqué este primer libro, bueno, lo escribí entre el año 50 y 51, y a partir de ahí, pues yo quería irme de Sevilla y de Jerez, porque no veía que aquello tuviera un futuro inmediato halagüeño respecto a mi propia ambición literaria, o a mis gustos, a mi manera de ser. Y entonces cayó por Cádiz, en aquella época, un poeta de la posguerra, Leopoldo Panero, que estaba organizando la Bienal Hispanoamericana de Arte en Madrid. Y entonces yo hablé con él y le dije que yo tenía entonces 21 años exactamente, que me gustaría irme a Madrid, que iba a aparecer mi primer libro, y Leopoldo Panero, me gusta recordarlo porque es de justicia hablar de los amigos que a uno lo ayudaron en aquellos años difíciles y oscuros y llenos de incertidumbres, etcétera. Y Leopoldo Panero me llevó a Madrid a la primera Bienal Hispanoamericana de Arte, con el que trabajé durante un par de años, y seguí estudiando en la Facultad de Madrid, ya desde otros puntos de vista más, o frecuentando la facultad, pero tampoco de una forma muy constante, sino más bien desde... Ha saltado aquí algo raro, ¿no? ¿Qué? Parece que era el adjetivo... Que antes no se oía. No se oía. Bueno, ahora sí se oye. No, yo creí que era el adjetivo constante que había producido una sorpresa. Va. Y me fui a Madrid y ya seguí ya hasta hoy. Pues ya fui encadenándome a la vida, al trabajo, a diversos trabajos editoriales. Entonces, no sé si me anticipo ya mucho en el tiempo, pero conocí a Camilo José Sela, que pensaba fundar una revista en Mallorca, Papeles del Son Armadans, y entonces pues me fui con él a Mallorca a trabajar en esos inicios de esa aventura literaria que duró muchos años, pero yo solo estuve allí tres años, creo que fue del 56 al 58, 59, más o menos. Pero a mí aquello me gustó mucho, meterme en aquella aventura literaria, sobre todo a través de una revista que en aquella época también canalizó una serie de nombres de escritores más o menos prohibidos, más o menos en desuso o fuera de la circulación, el exilio, los escritores del exilio sobre todo, y que Papeles intentó, de algún modo, pues dar cabida y propagar, difundir la obra de estos escritores desconocidos prácticamente en España. Yo recuerdo que en aquella época yo me carteaba con Cernuda, con Luis Cernuda, por ejemplo, a través de Papeles, porque allí publicó él algunos poemas inéditos, algunos poemas que no había publicado todavía en ningún sitio, el principio o los primeros poemas de su libro Desolación de la Quimera, y algunos otros nombres de
Maxau, Paco Ayala, etcétera, con los que yo me carteaba a través de papeles y que a mí me sirvió mucho aquello como iniciación de un escritor todavía primerizo, ya vinculado a la obra de sus mayores, de sus presuntos maestros. ¿Y en Madrid entonces? ¿Hay algún contacto, alguna reunión, alguna asistencia en esos años 50, finales de los 50? Sí, en Madrid sí. Yo viví unos meses, en el Colegio Mayor Guadalupe. Viví con una beca más o menos aproximada que me dio entonces el director del colegio y que entonces me conocí, que esto sí es importante y además no se ha hablado casi nunca de eso, el grupo literario del Colegio Guadalupe, entre los que estaban Juan y José Agustín Goytisolo, José Ángel Valente, como José María Valverde, también un poco, y como hispanoamericanos, Ernesto Cardenal, que fue ministro, como sabéis todos, de Nicaragua, de Cultura, Jorge Gaitán Durán, Ernesto Mejía Sánchez, Eduardo Cote, luego otros españoles como podía ser Emilio Lledó, etc. Es decir, que aquello era un foco casi imperceptible todavía, porque de ninguna manera eso estaba constituido como tal grupo, de ninguna manera, pero sí que había una preocupación, una inquietud comunicativa entre unos y otros de los que estaban escribiendo sus primeros poemas, como en el caso de José Agustín Goytisolo o Pepe Valente, o sus primeras novelas, como en el caso de Juan Goytisolo, y muchos otros escritores hispanoamericanos, hoy famosos más o menos, algunos de ellos ya muertos, pero que en todo caso en aquel momento representaban lo que podía ser lo que fue con los años el grupo del 50 en España. Y entonces, desde Madrid, en ese primer contacto con ellos, hasta que luego vuelves a escribir en Ínsula, en medio está tu viaje a Hispanoamérica, ¿no? ¿A trabajar allí o hay algún acontecimiento? Pues no lo sé. Vamos a ver si me acuerdo, porque Bien. esas preguntas tan atropelladas para una persona ya tan vieja como yo que se olvida de Tiene todo. una poderosa memoria. Yo en Ínsula, además, yo en Ínsula publiqué solo unos artículos de Eran ya años 60. años 60, sí. Y en medio están tus artículos desde Hispanoamérica, en periódicos Eso es un hispanoamericanos. poco posterior, creo. Sí. Yo en Ínsula me vinculo, no me vinculo a Ínsula porque yo estaba más bien en otro derrotero de lo que era la literatura oficial, digamos, o más conocida de la época de los años 60 en España. Pero yo creo que fue un poco antes, o un poco después de yo volver de América. Yo en el año 58, 59, me ofrecieron ir a Colombia, a la Universidad Nacional en Bogotá, a dar clases de literatura y, naturalmente, aproveché esa invitación absolutamente inesperada para casarme e irme a Colombia con mi mujer. Era la única forma, además, de casarme, porque si no, no hubiera podido hacerlo. Y estuve allí 3 años que fueron para mí intensos y que siempre los recuerdo como algo fundamental en el proceso evolutivo de mi propia experiencia de escritor y mi propia experiencia humana. Yo me vinculé, aparte de la universidad, con los amigos, compañeros, con el reencuentro con muchos que habían estado en el Colegio Guadalupe, el reencuentro con una serie de, con estas personas, estos amigos, con una serie de hechos culturales, literarios, que de alguna forma yo me parecía recordar, o que tenía la noción inconsciente de haber vivido ya. Entonces allí había una revista Mito, que yo creo que es de las más importantes iniciativas literarias llevadas a cabo en toda la órbita del idioma español en aquellos años. Estoy hablando de los primeros años 60 y los últimos del 50. Y Mito engloba realmente a muchos escritores hispanoamericanos, desde Borges a Octavio Paz hasta Gabriel García Márquez, por ejemplo, al que yo conocí allí en aquellos años y que publicó sus primeros cuentos en esta revista. Yo publiqué también un libro, una antología mía, en Mito, en las ediciones de Mito, y este arraigo
mejor dicho, esta relación de amistad y profesional con estos escritores, pues para mí fue muy importante y no la olvidé durante muchos años. Bien, entonces, finales de los 50 y ahí tú escribes la novela 2 días de septiembre. Sí. Que es Premio Barral, Biblioteca Breve, perdón, Barral no, perdón, Biblioteca Breve del 61. ¿Tu vinculación con estos señores de Cataluña? Estos señores de Cataluña, pues más o menos fue por esos años. No, fue mucho antes. Yo a Barral, más o menos al mismo tiempo que Ángel González y Pepe Valente. No, Pepe Valente ya lo había conocido el año 51, exactamente el 51 en Madrid, en el Colegio Guadalupe. Pero años después, pues conocí pues, a Ángel González, a Carlos Barral, Jaime Gil de Viedma, Costa Freda. Estoy haciendo ya una enumeración de poetas amigos y muertos ya. Y yo me estuve muy cerca sobre todo de la poesía de Barral, de las primeras tentativas que tuvo él como editor de divulgar por España, de introducir en la cultura española la gran cultura literaria de Europa o del mundo entero. Y yo recuerdo que mi primera vinculación con Carlos Barral fue a través de el ofrecimiento de hacer una traducción del l'emploi du temps, del empleo del tiempo de Michel Vitor, que yo hice, que se publicó en el 56, creo. Y a partir de ahí, Carlos Barral estaba haciendo entonces, escribiendo Metropolitano, y tuvimos una relación amistosa, literaria, que ya no cesó. Periódicamente había momentos, como nos ocurre a todos, que a través de la vida, la dispersión de la vida, pues nos vemos en algunas fases más que en otras, pero en todo caso yo estuve muy cerca siempre de Barral a través de su editora y a través de la amistad personal. ¿Se acentuó eso con el premio o no? No, permaneció más o menos igual. El premio, yo escribí esta novela en Colombia, precisamente mi primera novela, 2 días de septiembre, porque en aquellos años de aislamiento, de distancia de mi mundo nativo, que es el que me importa como escritor, como novelista, que es la Andalucía la Baja, la zona atlántica, la costa atlántica de Andalucía, y sobre todo pues Jerez, Sanlúcar de Barrameda. Y entonces se me agudizaron mucho esos recuerdos, esa memoria de mi vida en Jerez. E intenté pues escribir mi primera tentativa literaria novelística, narrativa, fue 2 días de septiembre, y la escribí íntegra en Colombia y se me ocurrió mandarla al premio Biblioteca Breve. Me lo dieron y la novela pues circuló bastante bien. Me gustaría que leyera algún poema de aquel tiempo, que tú tuvieras algún especial recuerdo sobre él, algún... de esta época... Sí, años finales de los 50, o bien que retomamos algún poema del premio Moscán o las adivinaciones, si te parece. No me gusta leer los poemas estos tan antiguos, porque me da la impresión de que estoy tan lejos de esas experiencias que ya me reconozco o reconozco al personaje del poema de una forma muy precaria, muy... Bueno, leeré uno de esa época, pero uno nada más, Vale. Porque nada más. Versículo del Génesis. Es una poesía, yo creo que un poco embarada, psicológicamente embarada, en la que me reconozco e insisto de una forma muy relativa, pero que de pronto me sigue ofreciendo ciertas coincidencias, o mejor dicho, que admito que hay todavía aquí términos, expresiones, mecanismos léxicos y sintácticos con los que yo no estoy muy lejano. Por las ventanas, por los ojos de cerraduras y raíces, por orificios y rendijas, y por debajo de las puertas entra la noche. Entra la noche como un crimen por las rompientes de la vida. Recorre salas de hospitales, habitaciones de prostíbulos, templos, alcobas, celdas, chozos, y en los rincones de la boca entra también la noche.
Entra la noche como un bulto de mar vacío y de caverna. Se va esparciendo por los bordes del alcohol y del insomnio. Muerde las manos del enfermo y el corazón de los cautivos, y en la blancura de las páginas entra también la noche. Entra la noche como un vértigo por la ciudad desprevenida. Baja a los sótanos más tristes, repta detrás de los cobardes, ciega la cal y los cuchillos, y en el fragor de las palabras entra también la noche. Entra la noche como un grito por el silencio de los muros, propaga espantos y vigilias, late en lo hondo de las piedras, abre sus últimos boquetes entre los cuerpos que se aman, y en el papel emborronado entra también la noche. Me he ido aburriendo a medida que lo leía, porque realmente estos poemas que tienen una retórica un tanto vinculada a influjos con los que hoy no me siento para nada identificado, pues es una época que naturalmente pues ya ha sido sobrepasada por otras posteriores. Yo soy, ya a mi edad, pues ya se tienen varias fases. Me gustaría, si te parece, insistir un poquitín en esa primera fase antes del 61 y con Biblioteca Breve. Y es porque has dicho algo muy importante sobre el grupo ese de Guadalupe, del colegio Guadalupe, porque ahí aparecen catalanes que parece que nunca estuvieron en Madrid, sino muy al contrario. La versión oficial que ellos cuentan, porque tenían editorial donde publicar y contar sus cosas, parece que la versión oficial es que los madrileños o los andaluces emigrados a Madrid tenían que pasar por las habitaciones, las casas, las editoriales de Barcelona. Y tú, sin embargo, cuentas eso. Y al mismo tiempo, en la historia mítica de aquellos años, Barral habla de reuniones de clandestinidad en el Hotel Suecia, etcétera. ¿Algo de ello recuerdas? ¿Puedes contar algo de esa clandestinidad? Sí, pero yo creo que Ángel González debe tener la memoria más fresca que yo en este aspecto, porque yo además estaba en Colombia durante 3 años, estos años que van del 59 al 62, que son fundamentales en el proceso del grupo del 50, o del auge, el auge de lo que luego se llamaría, o se llamó entonces, realismo social, o como se les quiera llamar. Cualquier etiqueta es igualmente insuficiente o provisional. ¿Y qué tenía que contar? En esa vida, si estabas en Colombia, entonces la pregunta la vuelvo, ¿no? Sí, no sí. tenías presencia física tuya en esas reuniones de clandestinidad, pero de alguna manera me gustaría que hablaras Antes eso. de irme a Colombia ya había muchas reuniones. Yo me desperté, siempre me gusta decirlo, y además en aquella época en Madrid, que yo además conocía no solo a Valente y a Goytisolo, que fueron los primeros que conocí del grupo, también en algún momento de aquellos años, en el 52, a Costafreda y Alberto Liar, que estaban también en el mecanismo de un intento del que tampoco se ha hablado mucho, aparte de de las vinculaciones políticas o morales, que era el de reconstruir una continuidad cultural bruscamente, traumáticamente interrumpida por la guerra civil. Y entonces muchos de nosotros queríamos, de alguna forma, rehabilitar esa tradición inmediata, ya prácticamente desaparecida, o por lo menos asfixiada, en aquellos años primeros 50. Pero luego vino un episodio que siempre lo recordamos los escritores de mi edad, que fue la celebración del 20 centenario del 20 aniversario de la muerte de Machado en Coyur, y que entonces organizamos una expedición, todos los amigos de entonces, Ángel González, Juan Goytisolo, José Agustín Goytisolo, Pepe Valente, Costafreda, etcétera. Y que a partir de ahí se organiza, digamos, una estrategia tácita, no del todo declarada, pero sí los primeros indicios de que había que formar un frente de presión, al lado del otro frente de presión de la poesía que se hacía en Madrid, o de la poesía más o menos oficial ligada a la revista Ínsula,
sobre todo la revista Ínsula. Aunque eso Jaime Gil de Viedma lo recordaba de una forma bastante insistente, yo no creo que del todo fuera eso así, sino que realmente lo que se quería es llamar la atención, sobre todo el grupo catalán, llamar la atención de que existían 3 o 4 poetas importantes y que tenían que exigir o fundamentar su papel dentro del panorama de la literatura de aquellos años. A partir de entonces, del año 59, el centenario, bueno, perdón, el aniversario del entierro de Machado, ahí se pone en marcha el lanzamiento de la ola del realismo, como llamaba Barrada la cuestión, con la participación muy activa del Partido Comunista. Bueno, el Partido Comunista entonces era realmente el único partido que tenía una presencia clara y casi excluyente en el panorama de la lucha clandestina contra el franquismo. Solo existía el Partido Comunista. Allí los otros partidos podían tener alguna presencia, pero absolutamente simbólica. Y todos nosotros, más o menos, algunos eran militantes del Partido Comunista, otros no lo eran, pero eran compañeros de viaje, más o menos, trabajaban al lado del Partido Comunista, y juntos intentábamos, a través de nuestra propia obra en aquellos años, por un prurito o por una exigencia moral absolutamente justificada, pues poner nuestra obra al servicio de aquella causa. Yo no sé si realmente aquello tuvo mucho sentido, en el sentido literario, pero sin embargo sí lo tuvo en el sentido histórico, y creo que realmente no había otro movimiento entonces que diera muestras de tanta vitalidad, de tanto dinamismo creador como el del Grupo del 50 o del realismo social. Bien, perfecto. Acerca de la vinculación del intelectual con el Partido Comunista de aquel tiempo, bueno, que es fundamental. Y fundamental la inexistencia que tú acabas de afirmar acerca de los demás grupúsculos o partidos. No existían allí, no. Va siendo menester que vosotros hagáis por escrito esas memorias de aquel tiempo, porque haber sido una vez por todas las versiones oficiales que inventaban un partido socialista en la clandestinidad se echan abajo. No, el Partido Socialista entonces no existía prácticamente, no. Había algún compañero aislado que lo era, como Luis Martín Santos, pero de una forma no tenían presencia realmente en aquella lucha clandestina que aunaba todos los esfuerzos y que era el Partido Comunista el que la ponía en circulación y daba indicios de presencia o de dinamismo y de activismo, sobre todo, en la universidad y en las fábricas de la época. Y ya que has mencionado, antes de hacerte otras preguntas que tenía, a Luis Martín Santos, ¿recuerdas algo sobre él? Es que es una figura mítica, esa es su persona, su obra, su novela. Yo no lo conocí mucho, lo conocí, pero algunas veces que iba por Madrid, ya después de publicar su primera novela, año 62, el 63 debía 63. Ser. Sí. No, la novela es del 62. Muere el 64. ¿No? Muere el 64. Sí, yo lo conocí un año antes en Madrid, en algunas reuniones. Sí. Y era una persona muy atractiva, amable, con cierto encanto personal. Tal vez tenía cierta distancia con respecto a lo que podía ser un círculo de amigos, como éramos los demás. Pero era también una persona que yo creo que muy estimable, y su novela Tiempo de silencio, no diré que marca una ruptura, un viraje brusco en el desarrollo lineal de la literatura española, pero sí, sin duda ninguna, es un esfuerzo. A mí no es una novela que me atraiga demasiado, pero sin embargo yo creo que sí, que en el año 62, pues Tiempo de silencio suponía realmente un cambio, aunque no se era muy consciente entonces, en el momento en que aparece la novela, no se era muy consciente de que aquello fuera realmente una nueva apertura, un nuevo camino a seguir. ¿Y en Bogotá tuviste contactos con grupos de hispanoamericanos? ¿Has mencionado hispanoamericanos aquí en España, allí en Hispanoamérica? Sí. Aparte de la revista Mito. Sí. Bueno, conocí a todos los escritores de aquellos años de Bogotá, naturalmente, de colombianos. Sobre todo recuerdo mucho un escritor que aquí se intentó poner en circulación, pero no se llegó a hacerlo, que era realmente el más directo antecedente de García Márquez, que eran dos, pero sobre todo uno de ellos, que es Cepeda Zamudio, que era un escritor de Barranquilla, que publicó una novela que se llamaba La Casa Grande, que realmente ahí está, 100 años de soledad clavado.
Y otro escritor, del que sí se habló un poco más, pero tampoco demasiado, que era Rojas Eraso, que publicó una novela aquí en España que se llamaba En noviembre viene el obispo o algo así. No creo que fuera así. Pero aproximadamente el título era ese. Había un obispo o un arzobispo. Y ahí una novela publicada 5 o 6 años antes que 100 años de soledad. Y que realmente marca, no porque a mí eso me da igual y además tampoco importa demasiado eso, pero sí da cuenta de ese hervor, esa efervescencia creadora que había en Colombia en aquellos años, que sigue habiéndola de alguna forma y que dio como resultado pues escritores de primera magnitud, todavía vigentes como pueden ser García Márquez o Gómez Valderrama, que es otro escritor admirable. Hay un libro suyo publicado en Alianza Editorial que se llama La nave de los locos, que es un libro delicioso, con una finura y una penetración, una capacidad indagatoria en ciertas realidades que a mí me gusta mucho. No, con esto quiero decir que en Bogotá, que los que yo conocí, los escritores que yo conocí, fueron para mí realmente inolvidables en el sentido de que compartí muchas cosas con ellos, muchos días juntos y muchas lecturas que luego me han servido para ir sedimentando lo que es un escritor, que es digamos, es el último eslabón de una larga cadena de influjos inventados o leídos, pero que en todo caso esta literatura hispanoamericana a mí se me quedó muy grabada. Y de allí vuelves con 2 días de septiembre escrita en Hispanoamérica, sobre Andalucía, Jerez, y vuelves con una novela, 2 días de septiembre, que para mí, junto con La Zanja, son claves en todo el movimiento novelístico del realismo social de aquellos años 50. Aquí hay una cuestión principal. ¿Piensas de alguna manera que 2 días de septiembre está mal escrita? No. ¿Está alpargateramente escrita? No, alpargateramente escrita. No. Lo que pasa es que sí hay en esa novela como un freno. Porque yo no la habría escrito ahora como la escribí entonces. Bueno, naturalmente, nadie escribe 2 veces de la misma manera un mismo tema, sobre un mismo tema. Pero en aquella novela yo tenía la necesidad, la obligación de limitar un poco, o de contener un poco mis expansiones retóricas o barrocas, o como quieras llamarla. Y que escribí una novela muy dentro de los cánones o de las consignas de lo que debía ser el realismo social. No del todo obedientes, eso sí, también es verdad, porque las descripciones que hay en mi novela pues son unas descripciones que todavía me siguen resultando pues válidas y perfectamente acordes con lo que yo intento hacer hoy en literatura. Y ya lo había hecho hace pues casi 30 años. Pero sin embargo sí hay una manifiesta tendencia a que la novela fuera entendida por el mayor número posible de destinatarios y que cumpliera una función moral, sobre todo moral, para los lectores de aquellos años, cuando las noticias que circulaban en la prensa, en los medios de comunicación, generalmente restringían ese tipo de temas, ¿no? Y yo casi no me inventé un tema, sino que reproduje una serie de hechos, circunstancias que yo había vivido en Jerez relacionadas con el mundo del vino, de la vendimia en este caso, pero también con la industria vinícola de mi zona nativa. Y entonces yo quería que esa novela tuviera realmente un sentido o una moraleja, cosa que hoy me parece pues que no tiene, que literariamente hablando no tiene ningún sentido. Bien. Entramos entonces en un tiempo en que parece que se abre en la historia intelectual española un paréntesis que también coincide con tu silencio público de escritura. A partir del año 61-62 parece que entramos colectivamente, insisto, y tú acompañas ese paréntesis de silencio. Hasta el año 67, 68, 69, en donde de pronto empieza a valer la presencia de Luis Martín Santos, la presencia de los hispanoamericanos, la presencia de lo barroco y de lo andaluz.
¿Recuerdas en particular, aparte de tu trabajo, que después saldrá algo de ese paréntesis, larguísimo paréntesis de silencio? Ahí hay algo. Bueno, yo no escribí después de 2 días de septiembre, yo tardé años en volver a escribir mi segunda novela. Empezar a escribir, la escribí pues a los 6 años. Pero fue por una serie de contradicciones personales, una crisis general, que era la suma de muchas crisis personales, y que entonces yo preferí no escribir, guardé silencio, y me dediqué más a la actividad política o a navegar a vela. Pero, en todo caso, ese paréntesis de silencio no fue muy generalizado. Algunos escritores, el momento en que se rompe la línea de continuidad del realismo social, por razones absolutamente lógicas en todo proceso evolutivo de la literatura, porque se cancela un movimiento y da paso a otro, porque se satura una intencionalidad y se intenta pues abrir camino por otros rumbos, y eso es lo que ocurrió realmente. A mí mi segunda novela no tiene nada que ver con la primera, dicen los críticos, yo creo que sí, pero vamos, en todo caso, técnicamente sí es distinta, ¿no? Porque era cuando yo me expresaba de la forma más libre y más a gusto en relación con lo que a mí realmente me agrada hacer en literatura, que es buscar a través de la palabra pues nuevas realidades, etcétera. Pero el momento que marca, por ejemplo, porque tú querías saber más bien Sí, porque, por ejemplo, en el año 69, un año clave de viraje, aparece tu antología Vivir para contarlo, con poemas que luego retomas en un libro de título tan sintomático como es El descrédito del héroe. Sí. Hay aquí, por tanto, un puente tendido, año 69, año 77, y en medio pasan un montón de cosas en la historia intelectual española. Entonces, primero, hasta llegar a tu antología del año 69, Vivir para contarlo en el año 69, con los novísimos ya dando la guerra. ¿Y qué me quieres decir con eso? Por ejemplo, ¿cómo fue tu contacto, tu preparación de la antología? Esa es una antología, como siempre, pues también como la publicamos algunos de los escritores del 50, pues Ángel González, Pepe Valente, Goitisolo creo que también publicó. Es una petición editorial para publicar la obra que teníamos entonces, ya todos los libros anteriores. Esa antología, ese libro no me gusta demasiado porque ahí hay una serie de poemas que yo luego eludí repetir o recoger en otras antologías posteriores, porque son los poemas míos más rígidos, como más contaminados de una cierta presión ambiental, con intentos de que esos poemas tuvieran una carga moral, política, y que son mis peores poemas. Pero Descrédito del héroe sí es un libro que yo creo que es si yo he hecho algo en literatura, en poesía, pues es ese libro. Es un libro realmente serio, austero, muy elaborado, muy trabajado durante mucho tiempo, donde yo fragmentariamente intento sacar a flote una serie de experiencias personales ligadas a muy distintos ambientes y mundos, viajes de muy distinta clase y nocturnidades. Incluso eso, a mí me gusta mucho hablar de esos sondeos, no ya en la experiencia, sino en las zonas prohibidas de la experiencia. Y eso es un poco ese libro, donde el malevolismo también está funcionando, también está alentando de alguna forma al poema. Y ahí está. Bueno, yo creo que sí, que ese libro está bien. Mi pregunta entonces, Descrédito del héroe, El bardo, Batlló, Vivir para contarlo, Seix Barral, Víctor Seix, porque Barral ya había dividido la bifurcación de camino, la había hecho patente. Y luego tú tendrás un enfrentamiento editorial con Barral, con el premio al que renuncias de Barral Editores, con Ágata.
¿Recuerdas algún contacto con Víctor Saiz para la antología, pero no con Barral, y luego con Barral saldrá lo de Ágata? No, un poco sobre eso. Yo con Víctor Saiz no tuve ningún contacto. Ningún contacto. No. Acuerdos entonces firmados con Barral, que Sí. llevaron su inercia editorial hasta culminar como antología, la tuya, la de Ángel, colectiva, de este año 69. Sí. No, porque esta luego lo del premio Barral... ¿quieres que Eso en los cuente 70 y eso? tantos, sí, pero digo en el 69. Es que Barral bifurca los caminos. Luego se reencontrarán bajo el capitalismo editorial de Planeta, claro. Pero primero bifurcan los caminos. Saiz Barral va por un sitio y él se monta su Barral Editores. Pero todavía no. Todavía Barral, Carlos Barral estaba todavía en Saiz Barral. En Y aquella Barral época. Editores, que publica, por ejemplo, Los 9 Novísimos en el año 69. El año, Ya, el sí, sí, año sí. del 69 también. Sí, 69. Pues yo creo entonces Los 9 Novísimos con Castellet. Ya está ahí el viraje clave de la coincidiría historia. la salida de Barral más o menos con la publicación del libro este. Pero Barral se fue se debió ir por esas fechas. Y los 9 Novísimos son del 69 también. Pero ¿recuerdas tú algo de aquello? Pues- Quiero decir, por ejemplo, aquella pelea que hubo sobre el sándalo y la alpargata, sobre los hispanoamericanos, traidores que había, algo de aquello. Aquello fue que ardía casi media España. Parecía. Pues yo no tengo ni idea de eso. Oye, Vaya, magnífico. Muy bien, muy bien. No recuerdo mucho eso, no, de verdad. Porque, no sé si es porque yo entonces estaba en Madrid, naturalmente, pero sí, había, como siempre hay, pues, hay muchos, cada vez que aparecen nuevos escritores, hay nuevos escritores provincianos con pretensiones cosmopolitas. Entonces, tal vez ocurriría un poco de eso en aquella época con los novísimos y con las críticas injustas generalmente contra lo que había sido el realismo social o la novela y la poesía de los 50. Pero sobre todo eso se debía quizás a los novísimos, que era un grupo que no tenía mayor consistencia entonces y que, como ocurrió luego con los que vinieron detrás de los novísimos, con Luis García Montero, Álvaro Salvador, por citar granadinos aquí presentes, pues que vuelven a conectar con una tradición que también nosotros intentábamos de alguna manera rescatar, que era la tradición de la poesía de ejemplar del 27. Pero los novísimos rompen un poco, establecen como un paréntesis de agresión contra lo que ellos pensaban que eran los poetas del 50, que eran unos poetas sociales, unos poetas muy condicionados por la necesidad política de escribir una poesía de tal o cual forma para que tuviera un cierto uso y una cierta consistencia como tal función social de la poesía, pero sin darse cuenta también que entre los poetas del 50 el término social, por usar el más divulgado, solo supone un paréntesis o una fase, un ciclo muy concreto, muy definido y más o menos amplio, pero tampoco muy amplio, de la obra general de estos poetas. Entre cualquier ejemplo, Carlos Barral, Gil de Viedma, Pepe Valente, Ángel González, yo mismo. Hay poemas sociales, sin duda. En mi caso son los peores que yo escribí, en otros casos no, son quizás incluso los mejores, pero solo suponen realmente un ciclo muy concreto de la obra general de cada uno de ellos. Esa es la variante poética. Sí. Y sobre la variante hispanoamericana, de aquella polémica de alpargata, sándalo, en fin. ¿Recuerda algo? Pues que yo no sé nada de eso. Yo tengo unas conversaciones tuyas Sí, con sí. Rafael Conte, Alfonso Oroso, Isaac Montero, que se celebraban en los sótanos del siglo XXI, conversaciones inéditas, Ah, sí. del abril-mayo del 69. Pero no olvides que se celebraban en un sótano. En un Porque sótano eso- de la editorial siglo XXI, Nadie debe saber nada. que de las tengo eso. recogidas en cinta y Sí, sí. transcritas en folio, Sí. y a ver Pues si se sí, edita. sí. ¿Te Yo, acuerdas de sí, aquello? recuerdo, pero sobre todo es que había como una... Yo me he referido a eso. Ayer incluso hablé, creo, algo de eso, de esa especie de subrepticio complejo de inferioridad que se establece en ciertos escritores frente al dinamismo, a la vitalidad de los escritores que venían de América, de la otra orilla del idioma. Entonces la presencia aquí de Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, Carlos Fuentes, etcétera, etcétera, pues sirvió un poco de punto de comparación para mal entre los escritores, entre los novelistas de aquellos años, pero eso duró muy poco realmente. Ese sentimiento, pues, entre otras cosas, porque esa no era
la primera vez que se producía en Hispanoamérica una gran promoción de grandes novelistas, ¿no? Carpentier, Lezama Lima, Rulfo, etcétera, etcétera. Aquí sí, aquello fue la primavera del 69. ¿Recuerda algún poema en especial de allí que te guste leerlo? De ese tiempo, De ese antes tiempo. del 74. ¿Hay algo? El 64, voy a ver si... A ver, cualquiera. Bueno. Perdón que no, que este tiene índice por libros y no me... Un poema, por ejemplo, porque este libro es muy... son, como dije antes, viajes de muy distinta índole, incluso desde el punto de vista metafórico. Y entonces yo hice un viaje al Danubio y quería ver la isla donde estuvo desterrado Garcilaso. Entonces me dijeron que la isla había desaparecido hacía tiempo, arrastrada por las aguas. Entonces es un poema recordando este exilio ya imposible de comprobar desde un punto de vista físico y donde hay intercalados unos versos del propio Garcilaso. Meditación en Adacale. Vana interrogación, la del que llega al Danubio a deshora y busca la memorable isla donde otro exilio más cruel que el del oprobio purgara Garcilaso. Allí las aguas, con un manso ruido, en derredor ni sola una pisada, fingen aceros entre sordas escaramuzas de la nieve y una rama de marchito laurel navega imperceptible hacia ningún destino, mientras la noche es cárcel y duro campo de batalla el lecho. La seducción que la memoria adeuda a una lectura justa en tiempos de desorden torna a recobrar su apego frente a esta orilla de arrasadas églogas donde preso y forzado y solo el poeta a la vida imputara la recompensa hostil de su heroísmo. Mas la isla no es ya sino un rastro ilusorio en medio del furtivo Danubio, cómplice de sí misma y antes de tiempo dada a los agudos filos de la muerte, solo el agua discurre diversa entre contrarios y atestigua que otro nuevo destierro reservó la erosión de la historia al refugio infeliz del desterrado. Ya. De acuerdo. ¿Qué? Sí. Habla un poquitín sobre aquella cuestión con Barral Editores y Ágata Ojos de Gato, el premio, tu salida. Sí, pero aquello fue una cosa, yo no creo que se interese mucho, ¿no? Pero, sí, porque, bueno, acabó con el premio Barral. Sí. Fíjate tú. No, bueno, no, sí, Acabó. el premio Barral se iba a acabar aquella vez. Tú acabaste con el premio Barral. Sí, no, se iba a acabar ya, se iba a acabar de antemano. No, la cuestión me da un poco de apuro contarla, porque realmente es una especie de plática de familia, no tiene mayor interés. Yo estaba trabajando en Ágata Ojo de Gato, no la tenía terminada, y entonces pues a través de algunas conversaciones con Carlos Barral, pues me dijo que la presentara. Entonces presenté la novela, que le faltaba, eran 5 partes, le faltaba la quinta parte, que todavía no estaba hecha. Y entonces algunos miembros del jurado, pues hubo allí una especie de discusión, porque la novela realmente pues no era una novela, pues no estaba terminada. Y algunos prefirieron no votar o abstenerse de votar. Y entonces me llamó Carlos Barral y hablamos diciendo que era preferible para la difusión de la novela que renunciara al premio, sin que eso supusiera, por supuesto, ningún tipo de menoscabo económico. Y yo renuncié al premio porque también la novela se difundía más, habría. Pero esa es una anécdota muy poco interesante, ¿no? Bueno, muy bien. Sí. Y sobre el tiempo de la transición política, en aquellos tiempos, cuando por ejemplo hoy te he recordado aquella entrevista de la calle preguntándose dónde estaban los intelectuales de la transición política. ¿Dónde estaban los intelectuales de la transición política?
Pues estaban muy desperdigados, eso es la verdad, ¿no? Pues bueno, desperdigados, aquellos años fueron unos años, sobre todo el 75, la muerte de Franco fue, para muchos incluso una frustración, porque había muerto en la cama. Para otros, pues era pues una especie de liberación, pero era, sin duda ninguna, fue un trauma, porque la gente como la gente de mi edad, que había estado tantos años suponiendo que aquello no iba a tener fin, que era ya imposible, además ya desanimados, desencantados en la última etapa de la vida de Franco, desilusionados porque no había forma de que ese hombre se muriera o diera paso a otra posible salida. Y fueron un tiempo difícil, porque junto a la alegría, a la esperanza, también se provocaba una especie de sentimiento de intranquilidad. Luego los intelectuales se fueron poco a poco diluyendo en aquellos años, ¿no? Parecía que ya una vez iniciado el arduo proceso de la democracia, pues no tenía mucho sentido seguir enfrentándose al poder, olvidando un poco también que el intelectual, por razones obvias y por definición, siempre se opone al poder, o siempre tiene que oponerse críticamente al poder. Y hubo una desbandada, realmente, esa yo creo que es la palabra. Y cada uno eligió el camino individual que más le parecía oportuno en aquellos años y que luego se afilió ya, algunos se afiliaron a los partidos vencedores, pero ya todo fue muy distinto realmente. La nostalgia de los años de la lucha clandestina, yo creo que ha permanecido en el fondo de todos nosotros como algo, como una etapa, aparte de sus connotaciones románticas, como una etapa llena de sensaciones estimulantes. Y eso ya no se producía realmente. Y que cada uno, pues, insisto, optó por el camino que consideraba más. En fin, solo una última pregunta que me parece que ha sido interesante ya todo lo dicho. En esta puta vida, ¿cuál hoy, en el tiempo presente, cuál piensas que es tu sitio, tu lugar? Como escritor, como poeta, como novelista, como intelectual. Hombre, mi sitio, no sé, mi sitio es el que yo me he buscado, el que quiero tener, el que tengo, y creo que sigo trabajando con independencia, con voluntad de hacerlo lo mejor posible, que estoy trabajando ahora en otra novela. No diré de qué se trata porque yo soy muy respetuoso con mis propias supersticiones. Y también poesía, por ejemplo, pues no escribo nunca. Desde que publiqué El laberinto de fortuna, hace 4, 5, 6 años, no escribo poesía. Yo creo que eso depende un poco también del tono, de la atmósfera, del estado de ánimo. Y seguramente estoy ahora más en la cuerda floja de la narrativa. Y me gusta ser una persona independiente, que ya lo he dicho, un poco al margen de tertulias, grupos, etcétera, ya. Y lo que me gusta es reunirme con mis amigos, a tomar unas copas y a no hablar de literatura. Muchas gracias. ¿Aquí hay diálogo o no? ¿Coloquio? Si hay diálogo, coloquio, despides tú. Bueno, pues dándole las gracias a José Manuel Caballero Bonal y a José Antonio Fortes, levantamos el acto. El ciclo del intelectual y su memoria seguirá la semana que viene, el martes por la tarde, con la entrevista que Francisco Salvador hará al dialectólogo Lope Blanc, y el jueves por la mañana con el acto dedicado a Sánchez Barbuda. Ha quedado bien, ¿no? Vamos, ha quedado bien. Sí. Quedado bien.